Mis hermanos, ¿me confirman si ven la presentación, por favor? Sí se ve. Sí, se ve, se ve. Sí se ve, se ve, se ve. Y se escucha. Eh, Sí, bueno, gracias, Esteban, por el planteamiento de esta temática. Me pareció muy interesante. A nosotros nos tocó el tema, la palabra pastor en su sentido original bíblico y esta misma cómo fue tomada para el papel del anciano, que es como el tema final que estamos estudiando. Entonces, pues lo primero que tenemos que definir es la palabra original, ¿sí? La palabra original es en hebreo. Y algo que me parece muy característico y a la vez muy desafiante de estudiar palabras en hebreo es que muchas veces tienen muchos significados. Acá el significado etimológico en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra pastor, que se pronuncia roe. eh, Últimamente, no sé si ustedes se han percatado, hay un auge de lo que se llama las raíces hebreas o algo de judaizante, y a los maestros, a las personas que son dirigentes, les llaman Roe. Pero no solamente es la palabra pastor como tal, pero se utiliza también para sus derivados, o sea, palabras que están relacionadas con la palabra como tal, como pastorear, otros que se relacionen y tienen la idea implícita de guiar, de cuidar o de alimentar un rebaño o de llevar donde hay pasto, ya sea de ovejas o de otros animales, y se usa figurativamente de gobernante. Recordemos que el contexto geográfico donde se desarrolla todo esto es la tierra de Israel, de Medio Oriente, donde es una tierra en su mayoría desértica. Entonces, los pastores de ovejas, de animales, pues tenían que llevar a sus animalitos, a su ganado, a, a donde hay retoños de hierba para que puedan alimentarse, puedan pastar. De ahí, ustedes han leído el Salmo 23, que lo expresa de esa forma. También los pastores en esa época, pues no solamente pastoreaban ovejas, sino eran ovejas y cabras. Eran en su mayoría los animales que componían como los animales de trabajo. Pero también, como les mencionaba, en ese desafío de entender palabras en el idioma hebreo, hay dos significados que me pareció interesante. Pues otros significados de la palabra son alimentar, alimento, pero hay una que se usa como amigo. La encontramos en Jueces 14:20, en la que dice que a Sansón le dio a su esposa, a su amigo, porque había demostrado lealtad. Es extraño, pero se usa como la misma palabra. Y lo mismo en Proverbios encontramos la palabra compañero, que es como un derivado de Roy como tal. Sí, pero obviamente el enfoque que nosotros tenemos es el pastor y su uso principal como pastor o cuidador de ovejas. Eh, de hecho, en inglés la palabra es cuidador de animales. ¿Sí? Entonces la palabra lleva consigo la idea de ser alguien que es un guía, un protector o un proveedor. Y se le aplica a la comunidad o a un rebaño que se le encomienda. ¿Sí? Porque, como vamos a ver más adelante, se empieza a utilizar este mismo concepto de guiar, de proteger y de proveer, se le empieza a aplicar a personas que están al frente de esta comunidad. Los pastores, en general, no eran solamente responsables de conducir un rebaño a pastos verdes o aguas tranquilas, sino que el pastor también era encargado de protegerlos de los peligros, eh, peligros como depredadores o obstáculos que se encontraran en el camino. Entonces, como veíamos en esas tierras áridas y más en esa época, pues había muchos peligros de animales, de ladrones y los peligros de la zona como tal, eh, que las ovejas principalmente se veían expuestas. Entonces, una explicación o un concepto relacionado con el término pastor también
es un buen ejercicio estudiar el término oveja y rebaño, que se relaciona mucho con esto. La idea es ¿por qué? Porque es que las ovejas son torpes, son tontas, son traviesas, se pierden con facilidad y las cabras son extremadamente locas, o sea, se suben por cualquier lado. Entonces el pastor es el encargado de cuidarlas y protegerlas de todo lo que les pueda ocurrir. No solamente a sus propias ovejas, pero más adelante lo vamos a ver, en el primer siglo también se sigue manejando el concepto y es una actividad natural y muy cotidiana de las personas de esta región. Entonces, para esa época ya se contrataban pastores pagos y asalariados para cuidar a las ovejas. Ahora, encontramos, y es muy interesante, porque son muchas apariciones que tenemos de la palabra o palabras derivadas. Hay 700 apariciones en las escrituras y otras relacionadas, casi lo mismo, lo que es oveja o carnero o cabra o cordero. O sea, es mucho lo que las apariciones que tenemos en las escrituras de lo que es el pastor. Entonces es un término que es como muy usado, es como muy cotidiano y que los escritores de los dos testamentos le sacan mucho provecho para transmitir ideas muy concretas a sus lectores. Ahora, esta palabra, según el uso que se le dé, lo podemos dividir en tres tipos de significado. Entonces, el primero es el significado literal. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en Génesis, que habla de Abel, que fue un pastor, es como la primera aparición, eh, lo habla como en términos muy concretos. Efectivamente, Abel era un pastor de ovejas. Los hijos de Jacob, más adelante lo vamos a ver, muchos personajes en las escrituras del Antiguo Testamento tenían ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos al ser nómadas dejaban a un lado lo que era la actividad agrícola y pues obviamente su actividad comercial y lo que les daba para vivir y que relativamente hay mucho ganado en esa región, era pastorear ganado, ¿sí? Y específicamente ovejas y cabras. Entonces, cuando vemos ese significado, lo encontramos y lo identificamos muy fácilmente. Hay otro significado que se llama el significado sacrificatorio y es, es una combinación, eh, pero trae implícita una carga muy particular, que es cuando, por ejemplo, mencionan los sacrificios que vemos en Levítico principalmente. Cuando dice o cuando se le da a los israelitas las leyes de cómo debían hacer la adoración, de cómo deberían hacer los sacrificios y los holocaustos, siempre hablaban que tenía que ser un cordero o un carnero de tanta edad y con sus especificaciones. En el Antiguo Oriente encontramos que los pueblos que vivían alrededor de Israel, pues eran pueblos idólatras, ¿sí? Entonces, lo que hace la persona, digamos, la persona que quiere adorar a la deidad, ofrece de lo que tiene, ofrece de su trabajo, y encontramos esa idea en Caín y Abel. Uno ofreció un animal porque era de lo que él trabajaba, el otro ofreció productos agrícolas porque era de lo que él trabajaba. Entonces, esa intencionalidad lo habla en muchas escrituras de Levítico o Números o incluso en Éxodo, que habla de cómo se debe sacrificar específicamente corderos y ovejas. Y el otro significado es el significado metafórico, que se lo podemos ver, y más adelante vamos a ver algunas escrituras, eh, aplicado a personas, aplicado a Dios mismo, ¿sí? Entonces, son los tres tipos de cómo podemos dividir el uso de la palabra como tal en todo el Antiguo Testamento.
La definición en nuestro contexto bíblico la extraemos del significado etimológico, de cómo se usa, y adquiere un significado particularmente espiritual y simbólico. O sea, ya no lo utilizamos estrictamente como literal, sino trasladamos ese significado y se lo aplicamos a otra cosa. Y definimos que viene siendo un guía espiritual, un cuidador, un proveedor y un conector. Entonces, un guía espiritual porque guía al pueblo, guía a su rebaño de un lugar a otro. Y porque conoce el camino a donde lo va a llevar. Particularmente también es un cuidador, porque se encarga de cuidar al enfermo, cuidar al que está mal, velar porque no le pase nada, ¿sí? Porque ese rebaño esté bien. Es un proveedor, ¿por qué? Porque se encarga de alimentarlo, de proveer el alimento, de saber de dónde se encuentra el alimento. Y particularmente si lo aplicamos al contexto de una congregación o de las personas como rebaño, es alimentarlas espiritualmente con las escrituras. El pastor hace esa función de cuidar de las malas enseñanzas, de preocuparse porque la congregación o el rebaño esté en óptimas condiciones. Y un conector porque conecta a ese rebaño y lo conecta con Dios. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos el uso de la metáfora como tal? El uso que se le da en las escrituras. Acá hay un texto de un libro que encontré. Dice una metáfora es una figura retórica en la que una cosa se describe en relación con una segunda cosa. A menudo son bastante diferentes la una de la otra. Entonces, es como decir, había un ejemplo de Shakespeare, dice que mi amor es como una rosa. Una cosa no tiene que ver con la otra en el sentido estricto, pero es la forma de demostrar metafóricamente de una imagen hermosa de la calidad de amor que tiene este escritor. Y en el libro me pareció interesante, pero a la vez triste. ¿Por qué? Porque dice, en todo el relato dice una parte, el resultado del proceso, o sea, de cómo nosotros concebimos una metáfora, de cómo la estructuramos en nuestra mente y cómo elegimos, particularmente para describir el liderazgo ministerial, ilumina la forma en que vemos el ministerio. O sea, la forma en que yo utilice una metáfora para aplicárselo al ministerio define cómo vamos a actuar. Acá dice cómo se le da forma a la praxis, a la práctica del ministerio como tal. Esto es interesante y la parte triste es porque, digamos, toman a dos personas. Uno es John Maxwell, que escribió un libro que se llama 17 leyes indiscutibles del trabajo en equipo. Y el otro es Andy Stanley, que es un pastor de esas mega iglesias, que es conferencista, que es, o sea, es de ese tipo de personas que vemos siempre en televisión en algunos canales. Obviamente este tipo de personas no la hemos visto en nuestras congregaciones como tal, afortunadamente, pero sí son tipos de personas que son referentes a nivel mundial de lo que es el liderazgo ministerial. Entonces uno de ellos dice que que la metáfora del pastor no transmite la riqueza y plenitud, o como ellos lo quieren enfocar en lo que es, va a pasar acá, en cómo usan ellos la metáfora. Entonces, ellos usan algunas metáforas como el líder como un CEO, ¿sí? Algo más corporativo, algo más empresarial. Al respecto, Andy Stanley dice que él se siente cómodo con que lo identifiquen como un CEO. O sea, él está bien con eso. Y el entrevistador del New York Times, creo que es, le dice, pero es que pastor es la palabra que se usa en las escrituras. Y este hombre responde, sí, pero es que
esa palabra o esa metáfora debería estar condenada a desaparecer. ¿Por qué? Porque Jesús le mostraba a la gente lo que ellos podían ver. Y nosotros sabemos que cuando leemos muchas de las escrituras, las imágenes mentales que ellos transmiten es de su día a día. Y él decía que hoy en día tú no ves a un pastor por las calles. Nosotros en nuestro sentido contemporáneo no vemos ese tipo de cosas como algo muy normal. Muchos, de hecho, nunca hemos visto una oveja o cosas así. No sabemos a qué huele una oveja. Entonces, decía eso, esas son palabras del primer siglo y tienen que cambiar. Mejor trabajemos con esta palabra que es empresarial. ¿Cuál es el peligro? Es que si uno aplica esa analogía al liderazgo, entonces vamos a ver a la iglesia como una compañía y vamos a trabajar en términos de productividad, ¿sí? Creo que nosotros en el pasado alcanzamos a encajar en algo de eso. O si se ve a la congregación o un grupo de liderazgo como un equipo, actuará como un coach. Y entonces tratará de sacar lo mejor y potencializar el rendimiento de las personas al máximo, pero también se tiene la tendencia a rechazar al que es débil, al que no encaja, al que no cumple con los estándares. Pero por el contrario, si decidimos usar la metáfora que el Señor, Dios Padre, decidió utilizar en las escrituras de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, incluso Jesús las utilizó y se las aplicó él mismo, vamos a actuar conforme a eso. Entonces, es la importancia de entender eh, eh, qué tipo de metáfora vamos a usar. Si Dios escogió la metáfora del pastor para aplicarla, deberíamos estar felices y contentos de usar lo mismo, porque eso va a direccionar lo que somos como ministros. Ahora, tenemos varias metáforas ya con escrituras concretas que las asociamos al pastor en las escrituras. Y la primera, o el primer grupo es como pastor de animales, que es su uso literal, ¿sí? Y como decía, lo encontramos la primera aparición en Génesis, cuando habla que Abel ofreció un animal porque era pastor. Abraham y Lot eran pastores, discutieron y se separaron porque su ganado era mucho. Isaac, Jacob, algo característico es que en la actividad de pastor no solamente está limitado al hombre. En algunos casos encontramos mujeres que a partir, en muchos casos desde los 8 años, estaban ayudando a los rebaños de sus familias y cuidaban. Entonces encontramos en este caso a Raquel, que era una joven que estaba cuidando los ganados de su padre. Ana no es mujer, es hombre, y lo encontramos también. José, encontramos que iba a espiar cuando sus hermanos iban a cuidar, a cuidar los ganados de su padre, ¿sí? A Moisés, a pesar de que creció con, en un sentido, podríamos decir que Moisés estuvo estudiando en Harvard, viviendo en Estados Unidos, con todas las comodidades, con todas las facilidades intelectuales, pero cuando salió huyendo, su actividad fue cuidar los ganados de su suegro Yetro. Entonces él también fue un pastor en el uso literal de la palabra, pero más adelante lo vamos a ver que eso que él hacía se lo cambia Dios. Vemos a otro edomita y los pastores de Saúl o los pastores de David y los hijos de Job. Todas estas escrituras vamos a encontrar que se aplica el uso literal de su actividad como cuidadores de animales. La otra es como pastores espirituales y acá entonces ya se aplica la metáfora a personas. Entonces encontramos a Moisés y Aarón que dice que ellos van a cuidar y van a pastorear al pueblo de Israel. Y si nos ponemos a analizar, ellos hicieron eso.
Moisés sacó a Israel, lo guió, lo llevó, lo cuidó, lo amonestó, lo reprendió, todo el tiempo que le permitió vivir en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, y siempre estuvo en compañía de su hermano. Después, cuando muere Moisés, Josué lo reemplaza en el mismo rol. Pero no solamente ellos dos, hubo una época en las que fue como de alguna forma el oscurantismo del pueblo, y cuando estos líderes que eran cabezas visibles ya no estaban, el pueblo se empezaba a torcer, empezaba a apartarse, empezaba a rebelarse contra Dios, empezaba a dejarse influir por los pueblos vecinos. Entonces empiezan lo que los líderes como itinerantes o temporales que vemos, que son los jueces. Y dice que ellos apacentaron a Israel por Dios. O sea, ellos asumían el papel de Dios para cuidar al pueblo. Vemos también a dos personajes que son muy conocidos. Uno era Saúl, que llegó a ser el primer rey de Israel, era pastor. Y David, que también era rey. Llegó a ser rey, pero era pastor, el pastor por excelencia. Se le dice a Saúl que él apacentará o va a pastorear o va a cuidar al pueblo de Israel, y él va a ser príncipe, o sea, va a ser rey. Entonces, en algunos casos, aunque ya los reyes no, no se les aplica, no se les nombra directamente como pastores, sí tiene implícita esa, esa definición o ese carácter de cuidar al pueblo, de cuidar un rebaño. Eh, Creo que se me perdió una. Creo que repetí una escritura, una diapositiva, sí. Bueno, y el pastor en el Medio Oriente, como les decía, era una actividad realmente cotidiana, normal. Encontramos pastores en diferentes naciones: Egipto, Asiria, Babilonia. Todos ellos eran pues pueblos que su actividad económica eran de pastoreo, de cuidado de animales. Esta imagen del pastor nace obviamente de la experiencia existencial, o sea, de lo que ellos estaban experimentando en su día a día. Era su vida diaria, era lo que ellos hacían desde que se levantaban hasta que se acostaban, ¿sí? E incluso algunos gobernantes de estas naciones, o sea, no era solamente exclusivo algo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una parte de toda esta región, ¿sí? Y a algunos gobernantes se les designó de esta manera, e incluso a algunos dioses. Se les ha encontrado como con el callado, la vara, eh, por la misma definición que tenían ellos de lo que es la palabra como tal y todo lo que implica. Y entonces voy a darle paso entonces para que continúe con la presentación a Amado. Bien, ahí nomás por favor quédate con tu presentación para que tú me la hagas cambio nomás, Listo. pasándolo bien, mejor así para que no te cambiando de pantalla. Está Listo, bien, dale. gracias. Entonces, quedas ahí. Continúo con gracias. Continúo ahí con la presentación. Voy a bajar un poquito acá que me está tapando. Ya. Bueno, continuando con el tema, el pastor en el Antiguo Testamento, para concluir, ¿no? Lo que es con el Antiguo Testamento. Ya sabemos, ¿no? Que los patriarcas de Israel fueron pastores, como mencionó ahí Fabián, ¿no? Desde Abraham, ¿no? Jacob, Moisés, todos ellos fueron pastores, la verdad, de ovejas, ¿no? Hombres que sin duda que eran también un ejemplo, y es por eso que Dios también los utilizaba, se comunicaba con ellos, ¿no? Y dirigían su pueblo a través de ellos. Entonces, estos pastores, la verdad es que los patriarcas de la fe que conocemos,
de una función muy importante, ¿no? En su tiempo. Y después vinieron los reyes, ¿no? No se le dio nombre de pastores a los reyes, pero sí se le atribuyó, ¿no? Metafóricamente, como ya explicó Fabián, ¿no? De alguna manera, los reyes cumplían metafóricamente este rol de pastor, ¿no? Para cuidar su nación, para cuidar su pueblo, ¿no? Jeremías usa términos hablando de la mala conducta, ¿no? De Jerez, eso lo vemos ahí, y en Jeremías 2:8, ahí están las citas para que podamos revisarla, y él lo menciona así, ¿no? Como pastores torpes que no han buscado a Dios. Entonces, siempre es importante, ¿no? La conducta de nuestra actividad como pastores, y aquí vemos, ¿no? En Jeremías que menciona, ¿no? Que muchas veces puede tener esa conducta uno de ser pastores torpe, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, Dios como pastor, que también es otro campo bastante amplio en la cual me fascina saber que Dios es como el pastor, ¿no? Lo hizo en el Antiguo Testamento, que está reflejado muy bien en Salmo 23, el famoso Salmo 23, ¿no? Que conocemos, donde Jehová es mi pastor, ¿no? Nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí muchas otras citas en Salmos están ahí, ¿no? Indicando, ¿no? De que Dios no nos falta, Dios suple las necesidades, Dios está en control de todo, Dios es nuestro supremo pastor, ¿no? Que después de él, bueno, ya sabemos que en el Nuevo Testamento, él envía a su hijo, ¿no? Que vamos a ver luego, que él también después es nuestro buen pastor, ¿no? Pero Dios trabajó con los profetas también, ¿no? En Jeremías 23, de 3 al 5, ¿no? Colocará, dice, buenos pastores. Él ponía siempre, buscaba poner siempre buenos pastores, ¿no? Para guiar a su pueblo, ¿no? En Ezequiel también, en Isaías, ¿no? En Miqueas, incluso en Miqueas, y ya da una revelación, ¿no? De lo que viene a ser el Mesías, de lo que viene a ser pastores y pastor, ¿no? Con promesa para que bien a ser el Mesías, ¿no? En Miqueas 4:14 y Miqueas 15 está hablando ya, ¿no? Proféticamente de la venida del Señor Jesucristo como pastor supremo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, entrando ya el pastor en el Nuevo Testamento, ¿no? Para ir ampliando más, dentro de la actividad cotidiana, el uso del vocablo se toma en varios sentidos. Por ejemplo, como ya lo explicó también Fabián, en el sentido literal. En el sentido literal, tenemos, por ejemplo, en Lucas 2:11, cuando habla dirigiéndose a los pastores, cuando se le estaba anunciando, ¿no? Que iban a ser el Señor Jesús, ¿no? Está dirigiéndose a los pastores de ovejas ahí, literales. En el sentido teológico, es cuando en Lucas, por ejemplo, 15, 3 al 7, ¿no? Cuando él habla, ¿no? De que él es el pastor, ¿no? Él es el buen pastor. Y en sentido cristológico igual menciona en Marcos 6:3, ¿no? En Mateo 2:6, donde también, ¿no? Habla, ¿no? De que Él es el que va a cuidar, Él es el pastor y Él es el centro, ¿no? Para que nosotros podamos seguir, ¿no? Para que podamos seguir. Ahí algo pasó. Creo que no estábamos compartiendo. Ustedes estaban viendo las diapositivas pasar, hermano. Algo se movió. Estábamos viendo el programa PowerPoint. Ok. Y obviamente Ahí a está. eso. Ajá, Ahora sí, Hola. ahora sí. Continúa. Qué Eh, pena. Ya sigamos entonces. Entonces, el otro sentido es eclesiológico,
que viene de ahí ya la palabra eclesiástico, o como viene a ser todas estas citas hablando, ¿no? De cómo cuidar la iglesia, ¿no? Cómo cuidar el rebaño, cómo cuidar ese pastoreo, ¿no? Igual en el sentido ministerial también, ¿no? En Efesios 4:11, ¿no? Donde la iglesia tiene una responsabilidad mediante su ministerio, mediante su liderazgo. Por eso en sentido ministerial, ¿no? En Efesios tenemos la necesidad de nombrar ancianos en las iglesias y también que cumplan con su rol y al mismo tiempo con eh, lo que quiere decir sus requisitos, ¿no? Para ser anciano o ser pastor. La siguiente, la 16, Fabián. Y bueno, y aquí nos vamos a detener un poco en esta escritura que lo compartieron también en Ezequiel 34, ¿no? Que lo compartió inclusive, lo estuvo mencionando Esteban anteriormente, ¿no? Hablando sobre la profecía contra los pastores de Israel. Algunas cosas, voy a leerla, donde dice que el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviértele que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen las ovejas débiles, no cuidan de las enfermas, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan la perdida. Al contrario, tratan el rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han descarriado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estafado a merced de la fiera salvaje. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Como vemos, es una exhortación, ¿no?, a los pastores. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuenta de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirva de alimento. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día, cuando todos están, y cuidaré de mis ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco. Estarán en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastos, de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, y yo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas.
yo las pastorearé con justicia. Sigue la exhortación a los pastores, ¿no? Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré las que están heridas, fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas, ¿no? Yo las pastorearé. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor Omnipotente. Juzgaré entre las ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes me han enturbiado. Por eso así dice el Señor Omnipotente. Yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornada a las más débiles, hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas, entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será mi príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ella un pacto de paz. Haré desaparecer del país las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar segura en el desierto y dormir tranquila en los bosques. Bueno, aquí sabemos que se está refiriendo, ¿no? a Jesús, ¿no? Como el buen pastor que estaba profetizándose, ¿no? Y metafóricamente ya se estaba mencionándolo a él, ¿no? Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en tiempos oportunos. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas de las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por cosecha, por su cosecha. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor Omnipotente, los afirmo. Afirma también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Como verán, ¿no? Aquí en esta profecía, ¿no? En Ezequiel 34, la primera parte es una exhortación, ¿no? a los pastores que en su tiempo se descuidaron, ¿no? del rebaño, de las ovejas. Y por otra parte, la segunda parte es dando una promesa, una profecía, ¿no? De que Dios iba a enviar a Jesús como el buen pastor y que a partir de ahí muchas cosas iba a cambiar, que es lo que ha ido pasando después de la resurrección de Cristo, y es de ahí de que también sí, nos sirve todo esto como para que también tengamos en cuenta, cuidado, ¿no? Al asumir este rol de pastor o anciano que estamos haciendo en nuestras iglesias, ¿no? Sigamos con el siguiente, por favor. Como verán, en el Nuevo Testamento ya el término de pastor, ¿no? Se asocia, ¿no? Hay comparaciones en términos de pastor, anciano y obispo, ¿no? Por ejemplo, y tiene su origen hebreo, ¿no? Pastor, su significado es pastor, ¿no? De ahí se conoció que como un pastor viene a alimentar, viene a proteger, ¿no? Y a gobernar, ¿no? Un rebaño a cuidar. Volvemos en Efesios 4:11. El otro término, otra comparación de término es el de presbíteros, ¿no? O presbiteros, ¿no? Que
De hecho, por ejemplo, en nosotros acá en Latinoamérica más usamos el término de anciano. Sin embargo, en el Brasil, por ejemplo, utilizan el término para anciano de presbítero, ¿no? Eso es porque para nosotros en español va mejor, más conocido en la traducción como anciano, ¿no? Usualmente usado como sustituto, ¿no? Un anciano, un miembro o como un miembro del Senadrín, ¿no? Que hay entre los judíos. Un anciano de una asamblea cristiana, ¿no? Que es en nuestro caso, propiamente, es un hombre maduro, con juicio, experimentado, con experiencia, ¿no? Un anciano, como menciona en 1 Pedro 5:1, ¿no? Donde dice Pedro, ¿no? Yo como anciano también, ¿no? Y ahí donde pide, ¿no? Que seamos responsables del cuidado, ¿no? De la iglesia. Y el otro término es el término de obispo, ¿no? O episcopo. Se usa usado como título oficial en la vida civil, ¿no? Por eso es que es más conocido dentro de la Iglesia Católica este término, ¿no? Que es un veedor, un supervisor, un gobernante, usado especialmente con referencia a la función supervisora ejercida por un anciano o presbítero, ¿no? De una iglesia o congregación. Un sustitutivo masculino derivado en 1909. EPI, por ejemplo, contacto apropiado, quiere decir, que intensifica scopos, ¿no? Que quiere decir mirar atentamente. O sea, es como un supervisor, como un marcador final que concluye una carrera. Propiamente es un supervisor, un hombre llamado por Dios a literalmente vigilar, ¿no? A su rebaño, que es a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es decir, a brindar cuidado y protección personalizando, ¿no? De primera mano, como está en 1 Timoteo 3:12. O sea, venimos a ser como eso, ¿no? Supervisores también y vigilantes de la iglesia, ¿no? El siguiente, por favor. El otro, el concepto de pastor como líder, por ejemplo, que actualmente ya se menciona mucho, ¿no? En pasajes anteriores hemos visto las características del pastor cuidador de animales, como ya lo mencionó. Esta metáfora fue aplicada por el Señor, ¿no? Para él mismo, para los dirigentes del pueblo, que él iría designando a lo largo de la historia del pueblo. Y finalmente los dirigentes que se originaron en el post-exilio, ¿no? Lo que sería el Sanedrín. En Israel, de tiempos de Jesús, se identifica al anciano como dirigente, gobernante, con las características que ya hemos visto. Y aquí, revisando también el tema cuando lo hemos preparado, vimos que los ancianos o los dirigentes o los gobernantes en la época de Jesús tuvieron un mal ejemplo, ¿no? Que fueron los que estuvieron en todo el tiempo acusándolo a Jesús, apoyando a los sacerdotes, a los ancianos, apoyando a los maestros, a los fariseos, para poder ser sentenciados, ¿no? A Jesús a muerte. Entonces ellos cumplían una función dentro de la dirección y dirigentes de mucho poder y de mucha decisión, ¿no? Sigamos, por favor. En Ezequiel, por ejemplo, 34, que lo leí, se confronta el papel de los dirigentes, ¿no? El papel del liderazgo, el papel del pastor, el papel de los ancianos, ¿no? Nos confronta duramente en Ezequiel 34, que fue lo que me di el tiempo para leerlo, porque es muy importante, ¿no? De que lo tengamos siempre eso en cuenta, porque nos podemos a veces descuidar, ¿no? Y ser irresponsables. Y en Juan 10, cuando Jesús hace uso de la metáfora también, ¿no? Y se la aplica a él mismo en San Juan 10, cuando él habla, ¿no? De que yo soy el buen pastor, Jesús es el buen pastor, él es la puerta, la única puerta por donde entramos y bueno, él es el pastor que da su vida por las ovejas, que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, en Juan 10 es una buena ilustración, ¿no? Metafóricamente, cuando se aplica a él mismo, ¿no? Y contrastando también, ¿no? Con la calidad con los pastores de Ezequiel. Siempre
contrastando ahí también en San Juan, ahí contrasta también sobre los falsos pastores, sobre los bandidos, sobre los ladrones, ¿no? Que los que vinieron antes de mí, dice, eran unos bandidos y ladrones, ¿no? Y no el buen pastor como Jesús, ¿no? La metáfora en el Nuevo Testamento se aplica luego a los ancianos desde la perspectiva de Pablo, ¿no? Ancianos calificados como buenos pastores, ¿no? Creo que eso es todo. Bueno, el concepto de pastor como líder, por ejemplo, en Hechos 20:28, es una recomendación que no, y una advertencia que miremos, que cuidemos de nosotros mismos y del rebaño, ¿no? Es la recomendación que está dando ya para los pastores o ancianos o líderes ya en la iglesia primitiva, ¿no? En Hechos 20:28 vemos que cuidemos de nosotros mismos, de nuestro ejemplo, ¿no? Y también del rebaño, ¿no? Entonces es una responsabilidad. En Efesios 4, de 11 al 16, ¿no? Ahí vemos varios roles del liderazgo, ¿no? Que nuestro rol es de cuidar, ¿no? Es de proteger. Y en